las preguntas. Y quiero empezar con una que me ha enviado Pasquita089, Landa, desde Euskadi, si no me equivoco, desde Vizcaya. Y me pregunta una cosa muy interesante. Me dice, ¿de qué manera se acercan ciencia y religión? Esa pregunta es una cuestión muy interesante. Ya sabéis que he escrito libros sobre el acercamiento entre ciencia y espiritualidad. Y la verdad es que bueno, me apasiona contestar estos temas. Y yo la pregunta la enfocaría, de hecho, de una forma diferente. O sea, en lugar de decir cómo acercar ciencia y religión, yo preguntaría más bien, o lo reenfocaría diciendo cómo acercar ciencia y espiritualidad. Y lo digo así porque la religión es una forma concreta de espiritualidad, que es exotérica y suele ser dogmática. Pero la espiritualidad es un concepto más general y más amplio. Así que para tocar el tema más generalmente, ¿cómo se acercan ciencia y espiritualidad? Bueno, pues en el fondo se tienen que acercar porque son dos caras de una misma moneda, ¿no? La ciencia, vamos a ver primero una de esas caras, ¿no?, de la moneda, estudia el mundo material, el mundo físico. Además, no admite la existencia de nada que esté más allá de la materia. O sea que los planos superiores están fuera de su alcance. Se basa además en la observación empírica a través de los sentidos físicos y de extensiones de estos sentidos. Así que solo cuenta eso, los sentidos físicos, extensiones que fabricamos de esos sentidos, como aparatos de observación, por ejemplo, instrumentos, y luego también el razonamiento, es decir, el intelecto. El método científico es muy riguroso, eso sí, y nos permite conocer el plano material como nunca antes ha sido posible para la humanidad. O sea, le debemos mucho a la ciencia en ese sentido. Y no podemos despreciar lo que nos ha ofrecido, no solo a nivel de calidad de vida, sino a nivel de todo lo que conocemos, lo que sabemos y lo que podemos hacer hoy. Así que eso no se puede desmerecer, ¿no? Sin embargo, también hay que ser humildes. La ciencia nos permite conocer muy bien el plano material, pero no nos permite conocer los planos superiores. Si solo nos aferramos a la ciencia, nos estamos aferrando solo al conocimiento del mundo material. Y eso significa que nos vamos a conocer muy bien un pequeño porcentaje, una pequeña fracción de la realidad, la del mundo físico, pero nos vamos a dejar por conocer un gran trozo de la realidad, que es el mundo superior, vamos a decir, los planos superiores. Es decir, vamos a conocer muy bien el mundo de las apariencias, pero nos vamos a dejar por conocer el mundo de los significados que hay detrás de las apariencias. Eso es lo que pasa si solo nos quedamos en esa cara de la moneda. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, que es la cara de la espiritualidad. La espiritualidad va más allá de la materia. La espiritualidad aborda los planos superiores. Y al contrario que la ciencia descarta todo lo que va más allá de la materia. Sin embargo, la espiritualidad no es así. La espiritualidad no descarta la materia. No se queda solo con los planos superiores, sino que la materia la incluye. Porque desde el punto de vista espiritual, la materia es un plano vibratorio tan espiritual como puede ser cualquier otro, solo que es un plano vibratorio de vibración muy baja y es el plano más denso y grosero que existe. Esa es un poco la idea. Entonces, la espiritualidad no descarta el plano material, tampoco descarta la razón, porque a nivel espiritual las verdades espirituales también se razonan, también se someten al razonamiento, se contrastan con otras verdades, con otros argumentos, y tienes que llegar a tu propia comprensión interior. Así que la espiritualidad no descarta la razón en absoluto, ni tampoco la observación. Simplemente es que esa parte es pequeñita en comparación con todo lo demás. Para la espiritualidad es mucho más importante la intuición. Tú tienes que razonar, tienes que observar, someter todo eso a tu razonamiento interior, pero luego iluminarlo con la mente superior. Y para eso necesitas la intuición. Necesitas conectar con lo superior a través de la intuición. Esa es la parte que entra en la parte espiritual, que, insisto, no descarta el intelecto, sino que complementa la mente inferior, tendiendo un puente hacia la mente superior. La intuición es crucial. La sabiduría espiritual, al contrario de la sabiduría material, no es meramente empírica, ¿no?, sino que funciona por experiencia directa. O sea, que necesitas más que ver, tocar, medir. Se trata de sentir. Tienes que vivir eso en tu interior. Y eso luego no lo vas a poder expresar con palabras, porque las palabras no llegan.
Las palabras te pueden ayudar a aproximar el plano material, pero lo que se experimenta en los planos superiores, la razón, las palabras, el texto, todo eso, los conceptos te pueden llegar a dar una aproximación de lo que has vivido, pero nada equipara a la vivencia misma. Así que esa es la parte espiritual, es la otra parte de la moneda. Entonces, ¿de qué manera podemos acercar esas dos caras de la moneda y ponerlas juntas? Pues como suelo decir en mis libros, de lo que se trata es de acercar, pero no mezclar, evitar las mezclas. O sea, hay que poner a la ciencia y a la espiritualidad a cenar en la misma mesa, pero cada una come de su propio plato. Eso es muy importante. Las mezclas solo conducen a errores, y vemos muchos cada día, ¿eh? Esos dos terrenos, ciencia y espiritualidad, se complementan porque no puede ser de otra manera, pero no se deben mezclar y no se deben crear confusiones. Pronto saldrá, por ejemplo, a la venta en octubre, yo os lo anunciaré exactamente, una nueva reedición, 15 aniversario de mi libro La Respuesta del Universo, se llamará La Respuesta del Universo Hoy, y va a incluir esa visión nueva era, propia de aquel primer libro que lancé en 2008, pero también incluye el volumen Consciencia Cuántica, que hace precisamente ese acercamiento sensato, ¿no?, entre física cuántica, espiritualidad, acercando, pero sin mezclar. Y luego incluirá incluso también un cuento, ¿no?, como el que publiqué en La Varita Mágica. Os lo adelanto ya aprovechando que os hablo de este tema. Entonces, bueno, la ciencia nos permite conocer el plano material, pero cuando hacemos eso, cuando hacemos ciencia, hay que dejar aparte la espiritualidad, porque si no, no estaremos haciendo ciencia. Si hacemos mezclas, ya no hacemos ciencias. Ahora, lo mismo pasa con la parte espiritual. Si tú estás haciendo espiritualidad, olvídate del rigor del método científico, porque si no te vas a limitar. Cada cosa en su sitio y luego se acercan. Entonces, si hacemos eso, ese acercamiento sensato, poco a poco ciencia y espiritualidad volverán a ser lo que en realidad son, que son dos caras de una misma moneda, son dos partes de un mismo todo. Pero para llegar ahí hay que empezar a poner las cosas en orden, y ese orden nos hace falta. La ciencia lo tiene muy claro, ¿eh? La ciencia no suele ir más allá de sus límites y no quiere saber nada tampoco de espiritualidad. Pero en el terreno espiritual muchas veces se hacen inmersiones en la ciencia que son poco sensatas, que se inventan verdades y se le otorga el nombre o la etiqueta de la ciencia a cosas que no son o no están científicamente demostradas, se utilizan argumentos que no pasan los filtros del método científico y cosas así. Y todo eso hay que evitarlo, ¿no? Os doy un ejemplo. Un científico puede practicar meditación. He conocido muy buenos científicos que practican meditación y me han pedido incluso consejo. Incluso he conocido científicos que son amantes de la astrología, del tarot, ¿por qué no? En su vida pueden hacer lo que quieran. Ahora, cuando hacen ciencia, se dejan todo eso en otra parte y se ponen a lo que tienen que hacer, con rigor aplicar el método científico. La parte de la meditación, por supuesto que les ayuda. Les ayuda, por ejemplo, a conectar con los planos superiores, a tener intuiciones que luego pueden usar en sus investigaciones, pero cuando han tenido todo ese material intuitivo, dejan aparte la espiritualidad y se van a su investigación y aplican el método científico con rigor. Y así, desde luego, integran esas dos partes. Mira, tenéis un ejemplo muy claro, nos lo da la historia, Auguste Kekulé. Yo lo menciono muchas veces. Descubrió la molécula del benceno. Es una molécula cíclica. Bueno, antes de él, eso de las moléculas cíclicas no se conocía. Y él, bueno, estaba intentando descifrar ahí esa molécula y no lo conseguía. Y tuvo un sueño de un arquetipo que la humanidad entera desde sus albores está soñando. Y se han transmitido en muchísimos grabados, hasta en el tarot, en montones de textos y de iconografías, de simbologías. Es la serpiente que se muerde la cola, el Uroboros. Bueno, pues Auguste Kekulé soñó con ese Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola, y ahí vino la chispa intuitiva de decir, ¿no será que a lo mejor esa molécula que busco, lo que fue el benceno, es cíclica, se muerde la cola? Y eso le dio la pista. Y entonces sí, se dejó ya la intuición, se fue a aplicar rigurosamente el método científico y ahí encontró efectivamente que esa molécula era cíclica. Y así conocimos el benceno y muchas otras moléculas cíclicas. Es un ejemplo. Os podría decir Isaac Newton. Isaac Newton, además de su faceta científica, ante todo y sobre todo era un apasionado de la alquimia, de la cábala y de las ciencias herméticas. Tenía su laboratorio alquímico, esto es bien sabido, esto no es ciencia ficción, ni esoterismo inventado, ni nada de eso. Es que además tenía su propia traducción del Zohar, un libro clave en la cábala, traducido al latín, era un apasionado de la cábala. Y eso está en un museo, en Inglaterra está expuesto.
y además era un alquimista, vamos, entregadísimo. Pasaba casi más tiempo con esos temas que con los temas puramente físicos, fijaros. Pues tenéis ahí otro ejemplo muy claro de cómo la parte espiritual puede ayudar a un científico a inspirarle en su parte más puramente científica. Así que bueno, tener en cuenta que la parte espiritual ha influido en muy grandes genios y de eso no hay ninguna duda. Y espero que esta respuesta, pues que a la pregunta que me ha puesto Landa, pues responda a tus inquietudes. Y vamos a pasar a otra que tengo por aquí anotada. Me la ha enviado Natalia. Yo salvo que me digáis que lo haga, yo no digo nombres y apellidos para guardar el anonimato, porque hay personas que lo prefieren. Y Natalia dice lo siguiente. Dice, buenos días, estoy leyendo su libro Eres Luz y practicando sus meditaciones y estoy notando en mí un autoconocimiento y un cambio enorme. Me gustaría saber cómo diferenciar si estoy visualizando, imaginando o saber si estoy haciendo un viaje astral. Muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a ti, Natalia, por estas palabras y qué alegría saber que mi libro pues, te esté ayudando, de verdad. Y bueno, tu pregunta es muy interesante y toca un punto que realmente es clave y se presta también a muchos matices y como pasa muy a menudo con los temas de espiritualidad, se producen muchas confusiones totalmente innecesarias. Así que voy a intentar aportaros un poco de luz en ese sentido. En mi libro Eres Luz, que sabéis que está a la venta, ya está en su segunda edición, ahí hay un capítulo donde se explican muchos matices sobre la meditación, la visualización, pero voy a daros ahora unas pistas, ¿no? Ayer con mi querida amiga Zaira Luz estuve hablando también de este tema, tenéis el directo grabado en el perfil y os puede también aportar mucho. Y bueno, hay tres elementos en esta pregunta. Está la imaginación, la visualización y viaje astral. Empecemos con la imaginación. La imaginación desde el prisma espiritual es nuestra capacidad de crear imágenes mentales. Eso cualquier ser humano es capaz de hacerlo. No se puede tener una vida en el plano físico normal ni humana si no eres capaz de usar la imaginación. Un ser humano no sería humano sin imaginación, así que eso lo tenemos todos. Todos sabemos crear imágenes mentales. De hecho, eso puede ser un proceso voluntario o puede ser un proceso involuntario. O sea, tú puede ser que estés recibiendo imágenes mentales en tu mente sin control, incluso dejándote arrastrar por ellas. Eso es imaginación, eso no es visualización. La visualización es distinta. La visualización es siempre consciente. No puede arrancarse inconscientemente. La visualización es consciente y es voluntaria. Necesitas saber de antemano, decidir qué es lo que quieres crear en tu mente, el escenario mental que vas a dibujar en tu mente, por dar esas palabras, y luego tienes que crearlo. Tienes que usar la imaginación conscientemente para crear ese escenario. Y no solo eso, luego tienes que usar tu concentración mental para sostener eso en la mente. Si no, la visualización se queda solo en visualización voluntaria, pero no llega a ser creativa, ¿no? O sea que es un proceso que lleva esfuerzo, ¿no? Y es consciente. O sea, cuando visualizas, siempre sabes que estás visualizando. Si no sabes que lo estás haciendo, es que no estás visualizando. Te has dejado llevar a lo mejor por la imaginación, estás imaginando de manera involuntaria, por ejemplo. Pero si tú estás visualizando, sabes que lo estás haciendo. Si no lo sabes, mal vamos. Ahí no hay visualización. Y bueno, en cuanto a los viajes astrales, ahí entramos en otro terreno. O sea, por definición, un viaje astral consiste en proyectar la consciencia fuera del cuerpo. Por definición, por tanto, estamos hablando de proyectar la consciencia y de forma más que evidente no se puede hacer un viaje astral sin saber que lo estás haciendo, porque estamos hablando de proyectar la consciencia. Es decir, vamos incluso a un nivel de consciencia superior al que solemos utilizar. Si no lo hicieras, no estarías proyectando la consciencia, ¿no? Sino que funcionarías de manera inconsciente. Así que un viaje astral es consciente por definición. Así que, si tienes dudas sobre si has hecho un viaje astral, entonces es que no lo has hecho, eso está claro. Ahora, otra cosa muy distinta es cómo se inicia un viaje astral, lo que llamamos un viaje astral. Hay personas que utilizan técnicas basadas en la meditación, requieren de un estado de concentración muy elevado, requieren de un cuerpo muy relajado, hay que tener un control muy grande de la relajación corporal y de la concentración mental, y luego, con la intención voluntaria, son capaces de llegar a proyectar la consciencia fuera del cuerpo. Así se evitan todas las limitaciones que nos atan al mundo material, todas las limitaciones espaciotemporales, nos liberamos de ellas y podemos proyectar ese cuerpo
ese cuerpo no físico fuera del cuerpo físico, es decir, proyectamos la consciencia, vamos a decirlo mejor así, fuera del cuerpo. Eso es un inicio voluntario, consciente de la proyección astral. Ahora bien, también hay personas que durante, por ejemplo, una profunda meditación, sin desearlo, sin haberlo pedido y sin tenerlo planeado, entran de forma espontánea e involuntaria en lo que sería un viaje astral. Separan la consciencia, la proyectan fuera del cuerpo. Eso sigue siendo un viaje astral, pero iniciado de forma involuntaria. Ahora, lo inicies de una manera o lo inicies de otra, si tú no sabes que estás en un viaje astral, en ese momento el viaje astral ha terminado. Porque, insisto, estás proyectando la consciencia fuera del cuerpo. Da igual que lo inicies de manera espontánea o voluntaria tras una meditación, tras una intención, etcétera, etcétera, siguiendo todas las técnicas que quieras. Así que bueno, es muy importante que tengas en cuenta todo esto. Sobre viajes astrales, pues hay muchísimos libros que puedes consultar. Lo importante sobre todo es que investigues mucho, que veas que hay muchas técnicas, pero que al final lo hagas tú, y lo hagas todo eso tuyo. Porque hay personas que son capaces de hacer viajes astrales y no han tenido que leer ningún manual. No saben explicar cómo lo hacen, pero lo hacen. Yo personalmente he tenido experiencias en ese sentido y os puedo decir que, bueno, para mí la clave ha sido siempre la relajación corporal, una concentración muy elevada y sobre todo la intención. Yo pienso que sin intención no es posible iniciar todo eso. Y recordar que al final todas estas herramientas como los viajes astrales y bueno, hay gente que habla de muy diferentes facultades psíquicas, eso no son el objetivo del desarrollo espiritual. Son herramientas que una persona espiritualmente desarrollada puede realmente utilizar para ayudar al prójimo, para ayudar en esa misión de retornar a la unidad que persigue el sendero espiritual como complemento, como herramientas. Pero incluso una persona que no desarrolla ninguna facultad psíquica, que no sabe ni le interesa hacer viajes astrales, puede perfectamente tener el mayor de los desarrollos espirituales. Y te puedes encontrar con personas que tienen determinadas facultades psíquicas y que realmente no tienen apenas desarrollo espiritual, están en un nivel muy bajo. Las dos posibilidades existen. Así que si tengo que elegir qué es más importante, desde luego, más importante es el desarrollo espiritual. Y al final te das cuenta de que es incluso más difícil. Bueno, vamos a por otra pregunta. Tenemos una que me manda José Manuel, me dice: hola Félix, ¿se pueden tener sueños lúcidos o experiencia extracorpórea con la meditación? Bueno, muchas gracias José Manuel por esta interesante pregunta. Respecto a la parte extracorpórea ya hemos respondido en la pregunta anterior. Y en cuanto a los sueños lúcidos, ahí hay un parecido entre los sueños lúcidos y un estado meditativo. Porque dentro de la inconsciencia propia de un sueño estamos siendo conscientes. Así que algo hay de parecido con la meditación. Pero ahora lo que sí que te tengo que decir es que no es en absoluto habitual que te pongas a practicar la meditación y te quedes dormido y entres en un sueño lúcido. O sea, no es imposible que pase, pero es extremadamente poco habitual. Y desde luego no es en absoluto el objetivo de la mayoría de técnicas o de prácticas meditativas. Ese no es el objetivo de la meditación, que tengas un sueño lúcido. O sea, dicho lo anterior, aclarado esto, la práctica regular de la meditación, por supuesto, puede ser muy útil como un complemento para ayudarte a tener sueños lúcidos. Pero es un complemento necesario, puede ser, o útil, pero desde luego no suficiente. Hay mucho más trabajo que hacer. Y para aprender más, por supuesto, te animo a investigar, porque hay muchos y muy buenos libros que explican diferentes técnicas. Para mí no hay ninguno que sea mejor que otro, insisto, como antes. Se trata de que busques, de que practiques realmente y de que hagas tuyo todo eso y al final lo desarrollas tú y lo haces tuyo. Y hay personas incluso que pueden tener, como decía, sueños lúcidos sin necesidad de seguir ninguna receta. No saben a lo mejor explicar cómo lo hacen, pero lo saben hacer. Así que la verdad es que es una facultad y es una técnica que realmente pues, es muy útil, ¿no? En el desenvolvimiento espiritual te puede ayudar a explorar muchas facetas y bueno, puede ser muy enriquecedor. Pero hay que hacerlo bien. Y una de las técnicas, por ejemplo, por decirte que más me ha llamado a mí la atención para practicar, para aproximarse a los sueños lúcidos, es lo que se llama usar una prueba de verdad. O sea, por ejemplo, cuando te miras a un espejo durante el día, antes de hacerlo, te preguntas, ¿me voy a ver reflejado o no? Y considéralo seriamente. Y te miras al espejo y dices, me veo reflejado, vale. Eso significa que estoy en el mundo material, no estoy en un sueño lúcido. Esto te puede parecer una tontería en el mundo de la vigilia,
porque en el mundo de la vigilia en un espejo te reflejas. Pero en el mundo onírico es diferente, en el mundo de los sueños no es ninguna tontería, tú puedes no reflejarte en un espejo. Así que si tú durante tu día a día haces esa prueba de verdad y la haces tuya y de verdad te lo preguntas seriamente si te vas a ver reflejado, al final lo vas a hacer tuyo, lo vas a hacer espontáneo y va a llegar un día que a lo mejor puede ser que estés durmiendo, estés en un sueño, te vayas a mirar a un espejo y te hagas la pregunta y resulte que no te veas. Y como sea así, entonces dirás, eso es la prueba de verdad. Estoy en un sueño lúcido, puede ocurrir. Es más fácil que ocurra de esa manera. Y si ocurre así, lo que significa es, te darás cuenta de que estás en un sueño lúcido, o sea, estás en un sueño y tendrás lucidez dentro del sueño. Tendrás consciencia dentro de ese mundo de inconsciencia, ¿no? Así que bueno, es muy útil. Otra de las pruebas de verdad, por ejemplo, no sé, pensar si antes de tocar una pared, pensar si te vas a hundir y la vas a atravesar o si te vas a apoyar en ella, o por ejemplo si un reloj va a avanzar hacia adelante o va a ir hacia detrás. Este tipo de cosas. Pues es uno de los consejos que he visto en varios libros y realmente pues es muy útil, ¿no? Y una prueba de verdad, es una forma de aproximarse. Otra que recomiendan mucho los expertos es anotar los sueños, tener un diario de sueños y utilizarlo todos los días. Y realmente es que esa técnica ya no solo es para tener sueños lúcidos, es que te va a dar muchísima información y revelaciones y es algo realmente maravilloso para el autoconocimiento. Los sueños es un mundo que, vamos, los antiguos lo utilizaban como un elemento de revelación, de conexión con lo superior, increíble. Y voy a pasar a otra pregunta. Yetzabet me pregunta, la meditación en mi caso nunca logro encontrar esa tranquilidad. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, este es un tema que hemos tocado ya varias veces, pero ciertamente me alegro que me hagas la pregunta, te lo agradezco. Y en primer lugar, bueno, te recomiendo sobre todo paciencia y perseverancia. Son esenciales en el camino meditativo. Así que, para el tema de la tranquilidad, yo lo primero que te recomiendo siempre que puedas es buscar un lugar tranquilo donde meditar. Y si puede ser un lugar reservado para ellos, si te resulta posible, muchísimo mejor. Y luego recomiendo también pedir que no te molesten, o sea, pedir que las personas cercanas no te puedan interrumpir, porque así vas a tener pues una experiencia meditativa mucho mejor, ¿no? Y luego si el ruido viene de nuestro interior, porque sí, tú puedes crear silencio alrededor, pero luego ya verás cómo la mente puede estar dando saltos y estar muy agitada. Bueno, pues una forma de comenzar a calmar ese ruido es practicar la concentración mental. La concentración ayuda muchísimo y ayuda realmente a centrar la mente, a evitar ese movimiento. Y claro, también hay casos en que la concentración es que no te puedes casi ni concentrar. Otra técnica que puedes utilizar es observar los pensamientos venir e irse del tipo que sea y simplemente observar, como si estuvieras viendo una pantalla de cine. Eso también ayuda muchísimo. Y bueno, hay días que por más que lo intentes, oye, la mente está tan agitada que es mejor dejarlo. Y alguna vez te puede pasar. Yo llevo 25 años meditando y que te diga, alguna vez también me ha pasado y he dicho, oye, voy a dejar mi práctica para más tarde. Y ha valido la pena. He hecho otros ejercicios, pasear por la naturaleza, respiraciones conscientes, hay 1000 prácticas que puedes hacer, ¿no? Pues eso es una forma. Y bueno, pues lo único que también me gustaría deciros es que fijarse expectativas con la meditación suele ser contraproducente. Yo no lo recomiendo jamás. En la meditación no tiene que haber, puede haber objetivos, te lo puedes plantear, por supuesto, pero sobre todo lo más importante cuando te sientas es el propósito. Estás ahí para conectar con el presente, para ser, simplemente no para hacer cosas, sino para ser. Y por supuesto, si tú estás con la expectativa de que necesito alcanzar tranquilidad, de tal nivel de tranquilidad en tanto tiempo, o no sé si lo estoy haciendo bien, te estás haciendo un montón de preguntas, estás todo el rato con la mente desviándola a comprobar si efectivamente se cumplen los objetivos y no vas a estar meditando, eso va a ser contraproducente en la mayoría de prácticas. Así que yo recomiendo no hacerlo. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Hay una pregunta de María Miranda que dice lo siguiente. Dice, ¿crees en la vida después de la muerte? Y dice, ¿cómo crees que será la vida después de la muerte? ¿Crees en ello? Bueno, sobre este tema es muy buena pregunta, María Miranda, muy buena pregunta y te quiero dar una primera aclaración. La espiritualidad no trata de creer. O sea, en la espiritualidad nada se da por cierto gratuitamente porque una tercera persona te lo diga. La espiritualidad no va de creer, no es dogmática. Aprendes, estudias, lees, pero luego practicas con paciencia y perseverancia en tu propio laboratorio interior, sometes lo que aprendes
lo contrastas con tus reflexiones, con tus argumentos, lo contrastas con la luz de los planos superiores a través de la meditación, tienes intuiciones y llegas a tus propias y claras conclusiones por tu propia experiencia directa e interior. En ese sentido, basándome, personalmente te puedo decir mi opinión personal, basándome en mi propia experiencia, estudio, meditación, revelación y no en ninguna creencia, te puedo decir lo siguiente. Para mí, la vida después de la muerte es una expresión que no tiene demasiado sentido. Lo que sí estoy totalmente convencido es de que la vida existe después de la vida física. Para mí hay vida después de la vida física. O sea, la vida es algo que está ahí siempre. Lo que cambia de estado no es la vida. Lo que cambia de estado es el envoltorio que rodea esa vida. Durante nuestra vida física nos recubrimos de un vehículo material y personal, una personalidad. Y durante un tiempo lo llevamos con nosotros. La vida se rodea de ese vehículo. Durante otro tiempo se pasa una transición que se llama muerte y la vida se desprende de ese vehículo. El alma se queda sin el vehículo exterior, pero el alma está ahí todo el tiempo. Luego queda a tu reserva y a tu meditación decidir si consideras que después de desprenderse de ese vehículo físico el alma se queda ahí para toda su eternidad o vuelve en algún momento a rodearse de un vehículo físico nuevo para tener otro proceso de mejora en contacto con el plano material. Eso lo decides tú y sobre eso yo no te voy a imponer ningún dogma porque además no quiero hacerlo, porque no es lo que se debe hacer. Hay muchas tradiciones, hay muchas formas de verlo, ¿no? Ahora, si tú quieres mi opinión personal, yo te digo mi opinión personal. La vida física es muy corta, desde la cuna hasta la tumba, como para poder perfeccionarnos. Mira cómo está el mundo, mira cómo están los seres humanos. Tenemos mucho trabajo que hacer a nivel individual. Si alguien nos ha creado y nos da solo el tiempo tan pequeñito que hay desde la cuna hasta la tumba para perfeccionarnos, entonces nos ha creado con muy mala leche, sinceramente, porque es muy poco ese tiempo como para que un ser humano se pueda perfeccionar y pueda compensar toda su deuda kármica, ¿no? Esa es mi opinión personal. Puedes tener la tuya y cada cual tiene que extraer la suya. Lo que sucede, en cualquier caso, es que la vida, siempre es vida, se rodea de su cuerpo físico y después se desprende de él. Y lo que pasa a partir de ahí, cada tradición también tiene su forma de verlo, ¿no? Cada tradición lo explica de una forma. Por ejemplo, hay tradiciones, en la Cábala, por ejemplo, pues hay explicaciones también, se considera, por supuesto, la reencarnación, pero da cabida a la metempsicosis. Es decir, en lugar de evolucionar en conciencia, ir para atrás, acabar estando, por ejemplo, en un animal o en un insecto. Eso es muy respetable. Yo personalmente no lo veo así, porque yo pienso que todo empuja hacia la evolución, no hacia ir hacia detrás, sino hacia ir en conciencia hacia adelante, porque para eso encarnamos en el plano material. Pero esa aproximación es tan válida y respetable como cualquier otra. Te puedes remontar sobre la transmigración de las almas a Pitágoras, si lees a Platón también lo verás. Por ejemplo, si queréis leer libros que no son fáciles de leer, requieren un estudio que diría de toda una vida, pero no tienen, el menor desperdicio, pues la antroposofía, por ejemplo, de Rudolf Steiner, la doctrina secreta y todas las publicaciones de Elena Petrovna Blavatsky. Ahí tenéis mucho material para estudiar y podéis llegar luego a vuestras propias conclusiones. Aquí podríamos estar hablando horas. Pero en fin, espero que todo esto te haya inspirado. Y quiero una última pregunta, porque ya se nos va el tiempo de las manos antes de cerrar, de mi querido amigo Antonio Manuel Fernández de Granada. Mando un cordial saludo, Antonio, desde aquí. Creo que estás conectado. Y bueno, Antonio me pregunta, cuando dices la vida una, ¿ese concepto qué significa realmente? Bueno, pues para decírtelo con mucha síntesis, básicamente todo procede de la unidad, todo emana de una fuente única. De alguna forma, todos los senderos espirituales lo que hacen es volver a la unidad, te conducen de regreso hacia la fuente. Cada cual lo explica de una manera, pero vivimos en un mundo de separación y los problemas de la humanidad están basados en nuestra falsa identificación con una ilusión de separación. Entonces, cualquier sendero espiritual del tipo que sea, religioso, místico, filosófico, iniciático, esotérico, teosófico, del tipo que sea, lo que hace es llevarte de nuevo hacia la unidad.
somos servidores a ese plan de retorno a la unidad, servidores que no lo están haciendo bien, y la espiritualidad es un trabajo interior para corregir esos errores que no permiten hacerlo bien y convertirnos en servidores que ahí fuera, con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, pueden contribuir a ese retorno a la unidad. Así que como todo viene de la unidad, todo está unido a todo, porque esa unidad, esa fuente está en todo y todo está en esa fuente, ¿no? Por tanto, solo hay una fuente de consciencia y de vida. Por eso se habla de la vida una. Luego todo eso se manifiesta de manera múltiple, hasta llegar al mundo que lamentablemente hemos creado nosotros artificialmente de la separación. Así que igual que la consciencia una se expresa a través de la multiplicidad y en nosotros somos centros de consciencia, centros de expresión de esa consciencia una a través de la autoconsciencia, pues con la vida pasa lo mismo. Nosotros somos centros de expresión de la vida una. En el caso de la humanidad, somos centros de expresión diferenciados, que no deberíamos estar separados, y autoconscientes, y lamentablemente, por nuestro propio error y nuestras malas decisiones, nos sentimos separados. Hemos creado una fractura y una separación que no existe. El alma personal es lo mismo, ¿no? El alma personal es una diferenciación dentro del alma humana, y el alma humana es una diferenciación, forma parte del alma universal, ¿no? Del anima mundi, emanada de esa misma fuente. Así que tiene todo el sentido el hablar de la vida una. Bueno, hemos llegado ya a toda la extensión de este directo. Me vais a permitir, porque voy a capturar, veo unas preguntitas que me habéis hecho. Tengo una de Lupita, la veo por aquí. Acá. Muy bien, y tengo otra de Eusebio. No nos da tiempo a tratarlas hoy, pero he capturado la pantalla para tenerlas presentes para el próximo directo que vamos a hacer de preguntas y respuestas. Deciros, bueno, primero de todo, mil gracias por vuestra presencia, mil gracias por haber estado ahí. Deciros que la grabación va a estar ahora disponible enseguida, la grabación de este directo. Luego la procesaré como siempre hago y le pondré subtítulos y demás y estará disponible para vosotros. Y además, como suelo hacer, pues más adelante haré extractos de estas preguntas y también los iré poniendo en historias o en el feed. Os recomiendo de nuevo seguirme en mis canales de difusión. Ya sabéis, en el perfil abajo tenéis un canal donde anuncio todos los próximos eventos, presenciales o directos, y un canal donde comparto frases. Hoy he puesto una precisamente sobre la vida después de la vida, así que estáis invitados e invitadas a uniros. Deciros que el próximo directo va a ser este próximo jueves 31 de agosto, lo anunciaré debidamente. Vamos a hacer una meditación muy bonita y muy emocionante que se basa en la visualización creativa para conectar con nuestro maestro interior, con nuestra fuente de sabiduría infinita y poder consultarle nuestras preguntas y nuestros dilemas. Os lo recomiendo mucho que estéis ahí, y a mí, pues como siempre, estaré encantadísimo de compartir con vosotros y de meditar juntos. Y también os quiero anunciar ya de paso las próximas conferencias presenciales que voy a estar dando sobre el poder de atraer tus sueños con la mente y el corazón. Es una conferencia que habla sobre la ley de la atracción, pero no solo desde el punto de vista de la mente, sino de la abundancia que se atrae desde el corazón espiritual, y incluye una meditación que hacemos juntos. Voy a estar el 8 de septiembre a las 7 de la tarde en FNAC de Vigo, en Pontevedra, Galicia. Allí estuve la última presentación que hice en julio en A Coruña, en Galicia, pues esta vez va a ser en Vigo. El 29 de septiembre voy a estar en Casa del Libro de Bilbao a las 7 de la tarde también. El 13 de octubre estaré a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Alicante. Y el 10 de noviembre voy a estar en FNAC Málaga, en el Centro Comercial Larios, a las 7 también. Y luego ya en diciembre estaré el día 1 de diciembre, que también es viernes, estaré en FNAC Sevilla, en el Centro Comercial Torre Sevilla. Y todos los eventos, insisto, van a ser a las 7 de la tarde. Recordad que la entrada es gratuita, son eventos totalmente gratuitos que están hechos y compartidos pues por el placer de compartir, de difundir conciencia y de transmitir esa luz, y bueno, crear centros de expresión de salud en muy diversas ciudades, y además que luego pues a través de internet pues vamos llevándolo también, como estamos haciendo hoy, a otros lugares del mundo, ¿no? Y es maravilloso. La entrada es gratis, pero hace falta una entrada gratuita que se saca en los links de mi perfil, podéis verlo, está toda la gira de presentaciones siempre actualizada, y en un momento sacáis una entrada gratuita. Eso es más bien simbólico, pero permite tener una idea de la gente que va a venir, poder prepararlo lo mejor posible, porque las salas pues a veces tienen sus limitaciones, como es normal,
y también tener sobre todo un canal de comunicación con vosotros. Si algo cambia, si hay alguna consideración, si se cambia el sitio, lo que sea, se puede comunicar, puedo decíroslo directamente a todos y a todas. Y luego daros también otra noticia, bueno, que yo sé que muchos de vosotros lo tenéis, pero si os resuena todo esto como os he hablado, que sepáis que vais a encontrar muchísimo más en esta publicación, Eres Luz. Este es mi 20º libro, son ya 20 publicados, y en este libro pues vais a encontrar meditaciones reveladoras para vuestro despertar espiritual. Sé, insisto, que muchos de vosotros y vosotras lo habéis leído, pero si no lo tenéis, si os interesan estos temas, aparte de todo lo que comparto aquí en el canal, que siempre lo voy a compartir, que sepáis que esta lectura os va a inspirar y os va a despertar desde el interior. Ayer hice un directo con Zaira Luz, os invito también a verlo porque hablamos precisamente de este libro en mayor detalle. Y en fin, no me queda más que daros las gracias de todo corazón por toda la luz que aportáis, por estar aquí, por haberos interesado por estas preguntas, por todas las preguntas que me enviáis, que siempre digo, ninguna es ninguna tontería, todas son enriquecedoras y como habéis visto, todas dan lugar a muchísimo crecimiento. Y deciros lo que os dije la semana pasada y os repetiré cada vez. Si estáis aquí, no es por casualidad, porque las casualidades no existen. Si estáis aquí es porque sois seres de luz. Estáis realizando un trabajo interior, lo sepáis o no, pero estáis sirviendo la luz, trabajando desde dentro para ser mejores servidores después ahí fuera, con los pies en el suelo, con la cabeza en el cielo y sirviendo ese plan que va desde lo separado hasta lo unido, desde lo dual hacia lo no dual, desde la separación hacia la unidad. Y ese plan está movido por una fuerza de síntesis que es la única que lo une todo en el universo, que es la fuerza del amor universal. Y desde ahí, desde el corazón, os deseo a todos y a todas muy feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, según donde estéis. Os deseo veros de nuevo y meditar juntos el próximo jueves. Y os doy 1000 gracias de todo corazón por ser y por estar. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto.